Hola, buenas. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo a partir de un fichero jar, ¿no? Un proyecto Java firmado, podemos configurar el sistema de seguridad de Java para que permita a cualquier código firmado por una determinada persona ejecutarse, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir de un fichero firmado, un fichero jar y de una clave pública, ¿no? Exportada del repositorio de claves. Os dejaré por aquí un enlace para ver el vídeo que precede a este, donde se explica cómo hacer eso. Entonces, bueno, nosotros partimos de un fichero, como ya he dicho, estamos en un directorio, ¿no? Donde tenemos el fichero jar firmado, que se llama permisos ficheros, y luego tenemos la clave pública exportada, que es pp.cert. Y imaginamos que estamos en otro sistema donde queremos, digamos, hacer que ese fichero jar se pueda ejecutar de manera correcta y no haya ningún problema con los permisos. Ese proyecto, recuerdo que lo que hace es escribir un fichero llamado fichero.txt en la carpeta documents del usuario. De hecho, si yo intento ejecutar ese fichero con permiso, pasando por el Security Manager, ¿no? Con permisos de seguridad, veremos que no me deja. Me dice que está al pasar por el Security Manager no se tiene permiso para acceder a escribir este fichero. Vale, pues entonces los pasos a seguir son los siguientes. Primero tenemos que importar a un repositorio de claves. Tenemos que importar la clave que nos han pasado, la clave pública esta que nos ha pasado, que nos va a permitir validar la firma del fichero spermisos.jar. Para hacer esa importación, pues nada, ejecutamos este comando, keytool, con -import indicamos que queremos importar, con -alias indicamos el nombre que va a tener la firma pública dentro del repositorio, le voy a poner pepe. Con -file indicamos el fichero donde está esa clave pública, que en este caso es pp.cert, y con -keystore indicamos el nombre del repositorio donde vamos a poner esa clave pública, un fichero que va a tener las claves, ¿de acuerdo? Las firmas, ¿no? Las claves. Pues nada, yo le voy a poner repositorio rep claves para indicar que es el repositorio de claves que voy a tener. Cuando le doy a Enter me pide que introduzca una contraseña. Esta es una contraseña nueva para ese repositorio que se va a crear, ¿no? El rep claves se va a crear un repositorio nuevo, entonces necesita que yo le ponga una contraseña 2 veces para establecer como contraseña de ese repositorio de claves. Vale, una vez que lo hacemos nos dice si confiamos en ese certificado, le decimos que sí. Y ya vemos que tenemos el repositorio de claves, rep claves, lo tenemos también aquí. ¿De acuerdo? Pues una vez que tenemos eso, tenemos que configurar las políticas de seguridad de Java para que permita ejecutar ficheros firmados por algún miembro de alguna clave que tenga en este repositorio. Para ello tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que ejecutar la aplicación PolicyTool si estamos en una versión anterior a Java 10, y luego veremos cómo podemos editar el fichero directamente y qué tenemos que añadir, ¿vale? En nuestro caso, muy importante, tenemos que ir a donde tenemos nuestra máquina virtual de Java, ¿no? La que se ejecuta. En mi caso, me voy a C, archivos de programa, Java, y aquí es importante porque el JDK también tiene dentro un Java, un JRE para ejecutar cosas, pero el JDK, el JRE que se ejecuta cuando yo hago Java desde la línea de comandos es este. Es el que está dentro de JRE 1.8, dentro de lib, dentro de security. ¿Vale? Si tenemos varios JDKs instalados, pues puede que tenemos que ver cuál de ellos es el que se está usando. Y nada, en esta aplicación que es Java Policy, este fichero, perdón, es el que tenemos que editar. Pero en lugar de editarlo directamente, lo vamos a editar con la aplicación PolicyTool. Para ello, pues nada, como tenemos
como tenemos en el path la ruta a donde está esta herramienta, la ejecutamos como administrador, Policy Tool, y nos pedirá, bueno, se abre, y lo primero que tenemos que hacer es abrir el fichero de políticas de seguridad. En este caso tenemos que ir al mismo fichero que hemos visto antes, como ya he dicho, ¿no? En el JRE 1.8, en la carpeta lib security, aquí el Java Policy, y lo abrimos. ¿Vale? Una vez abierto, como vamos a añadir permisos eh, para determinadas firmas, tenemos que primero configurar cómo se accede al almacén de firmas o de claves, como dice aquí. Almacén de claves, le damos a editar y tenemos que poner dónde está nuestro almacén de claves. Nuestro almacén de claves lo hemos creado aquí, se llama rep claves y está en esta carpeta. Pues nada, venimos aquí y le decimos que el almacén de claves lo tenemos en file, hay que poner file, dos puntos, barra, y ponemos la ruta a donde tenemos el almacén de claves. En este caso es el usuario, documents, receptor, y el almacén de claves es rep claves. Ponemos el nombre del almacén de claves. El tipo lo dejamos por defecto. Si lo dejamos por defecto, la versión de el Policy Tool va a poner el tipo de almacén de claves, lo va a poner en JKS, que es de Java propio. Si estamos trabajando con alguna versión posterior, Java, a partir de Java 10, deberíamos y lo estamos editando a mano, pues luego veremos que hay que cambiar el tipo y ponerle PKCS 12. El proveedor tampoco ponemos nada, y esto sí es importante. Aquí en la URL de la contraseña, como ese almacén de claves tiene una contraseña, tenemos que indicarle un fichero de texto donde tengamos la contraseña para acceder al almacén de claves, y que al aplicar la política pues pueda leer la clave pública y validar un fichero firmado. Entonces yo voy a poner primero la ruta y luego haré el fichero. O si queremos podemos hacer primero el fichero. Pues nada, nos vamos a la carpeta donde queramos poner el fichero. En este caso nos vamos a Documents, nos vamos a Receptor, y aquí donde tengo el repositorio de clave voy a crear un nuevo fichero de texto. Le voy a poner clave.txt y le voy a poner la contraseña del repositorio, ¿vale? Que en mi caso es esta. Pues nada, guardo y ya tengo aquí esto, ¿vale? Voy a borrar también el fichero que crea la aplicación luego cuando el programa cuando se ejecuta, para que veáis que se va a crear de nuevo, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, pues nada, aquí ponemos donde tenemos el fichero de clave, que es una URL también, por lo tanto tenemos que poner lo mismo, users, una URL al fichero. Documents, receptor y clave.txt, ¿vale? Le damos a aceptar, y si no nos da ningún error es que es todo correcto, que lo ha localizado. Y ahora tenemos que añadir la política de seguridad para permitir que cualquier fichero firmado por la clave pública que hemos importado pueda acceder al directorio. Entonces para ello le damos a agregar política, y en la opción Signet by, firmado por, ponemos Pepe, que es el alias que le hemos puesto a la clave pública esa, y añadimos un permiso. El permiso va a ser para, como queremos que escriba ficheros, file permission. El destino va a ser el directorio donde queremos que pueda escribir. Pues nada, en nuestro caso será users profesoro documents, y en cualquier sitio de ese directorio ponemos un asterisco para que en cualquier fichero de ahí pueda escribir. Si queremos que solo pueda escribir un fichero, pues pondríamos el nombre del fichero. Y en cuanto a acciones, pues le daremos para que lea y para que escriba. Le damos a aceptar y le damos a listo. ¿Vale? Con esto ya me ha añadido una política nueva que me permite que cualquier proyecto firmado por Pepe, independientemente del directorio donde esté, podrá escribir en el directorio Documents de mi carpeta de usuario. Le damos a guardar, se ha guardado la política de seguridad, y ahora, bueno, podemos cerrar esto si queréis,
Y ahora si yo ejecuto este proyecto, aquí aplicando políticas de seguridad, como está firmado, veis que se ejecuta sin problemas y me ha creado en la carpeta documentos, me ha creado el fichero. ¿De acuerdo? Si yo ejecutara, imaginaros que yo cojo y traigo aquí el fichero sin firmar, el proyecto jar sin firmar, que lo tengo por aquí en emisor, ¿vale? Este proyecto, permisos, lo copio donde está el otro, y si yo ejecuto el fichero que no está firmado, aunque está en el mismo sitio y todo, pues no me dejará, me dirá que no puede escribir. Sin embargo, el que está firmado sí me deja, porque he añadido una política de seguridad para que todo lo que esté firmado, independientemente de donde esté, del directorio, ¿de acuerdo? Y por último, si queréis, vamos a ver en lo que me añade el Policy Tool, porque si estáis en una versión, como ya he dicho, en una versión de Java posterior, el Policy Tool no se incluye. Entonces vais a ver lo que hay que añadir de manera manual. Podéis añadirlo en el fichero Java Policy. Veis que hay que añadir estas líneas. Hay que añadir primero una línea para indicar dónde está el KeyStore, el repositorio de claves, con una ruta, una URL a donde ya lo tenemos. Aquí, si lo hacemos con versiones antiguas de Java, con versiones más modernas de Java, el tipo de aquí tendríamos que cambiarlo por PKCS12, ¿vale? Porque las versiones más modernas, el tipo de repositorio que usan no es JKS, es un formato interno más moderno. Poniendo PKCS12, aquí bastaría, y tenemos que decirle dónde tenemos, en qué fichero tenemos la clave para acceder a este repositorio. Pues con KStore password URL, pues con eso se puede poner. Y luego los permisos están aquí. Yo le digo que todo lo que esté firmado por Pepe, esta firma tengo que tenerla en el repositorio de claves, eso sí es importante, pues tiene permiso para escribir ficheros en esta carpeta. Aquí podría poner cualquier tipo de fichero, etcétera. De acuerdo, pues nada, pues en principio con eso cerramos lo que es la parte de trabajar con políticas de seguridad en Java a la hora de ejecutar ficheros y firmar ficheros con nuestra clave privada y luego validarlo con nuestra clave pública. Bueno, espero que os sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.